La mala noticia del día: esta tarde murió el gato macho, José Luis Cuevas, artista que llevó el nombre de México a los reflectores internacionales con su obra, por cierto que rompió tabúes y provocó polémica y crítica. Él fue José Luis Cuevas. La tarde de este lunes, el cielo de la Ciudad de México se vio oscurecido con una noticia que dejó frío al mundo de las artes, no solo en México, sino a nivel internacional. Y es que el pintor, grabador, escritor y escultor José Luis Cuevas falleció a los 83 años de edad en la capital del país. José Luis Cuevas es, hasta el momento, considerado por muchos como uno de los más destacados exponentes del dibujo, señalado incluso a la altura del español Pablo Picasso. Fue uno de los primeros pinceles en alzarse contra el muralismo, que gobernó el arte mexicano hasta mediados del siglo pasado y encabezó la llamada Generación de la Ruptura. José Luis Cuevas nació el 26 de febrero de 1934 en la Ciudad de México y creció en las artes de manera autodidacta. A los 7 años ganó el primer lugar del concurso de dibujo infantil promovido por la SEP. Sin embargo, en su adultez obtuvo galardones como el Premio Nacional de Bellas Artes, el Premio Internacional de Dibujo, el Bienal de Sao Paulo, el Premio Internacional del Consejo Mundial del Grabado, entre otros, además de dirigir su propio museo. A través de redes sociales, personalidades como el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, lamentaron su partida. Informó para 21 Noticias, Andrea Díaz.